Pues recibimos ya aquí a Luis Orte, buenas noches. Hola, buenas noches. Elvira Mateos, ¿qué tal? Buenas noches. Gremio de Autores Plásticos de Burgos, que presentáis exposición, que vamos a hablar de ella, pero esa es la excusa. Esa es la excusa para hablar de vosotros, que hace un montón de tiempo que no pasáis por aquí. Yo a Luis le veo mucho por la calle, pero solo por la calle. Digo, a ver si nos sentamos un día, no con un café, pero por lo menos para recuperar ese contacto que es necesario y que también vosotros echabais incluso de menos, estar en salas, Sí. como la que vais a estar a partir de este viernes. Ya hacía falta, ¿no? Ir abriéndonos en todos los sentidos. Sí, el contacto eso, ¿no? Hacía falta. con el espectador, que es fundamental para nosotros por lo menos. Y más en esto que es una feria de arte, que interesa vender también, claro, y sobre todo pues ese contacto con el público, la charleta que se echa de menos también. Porque, claro, un autor está siempre creando, esto es así. Es decir, la pandemia, la pospandemia, los confinamientos, los toques, esto va bien, uno se encierra, pero esas cosas tienen que salir algún día, ¿verdad, Luiso? El artista está siempre cerrado. Es un trabajo solitario, de entrada. El problema es que, claro, la pandemia no ha supuesto solo el no tener contacto personal con la gente, sino que es que incluso las salas ahora están cerradas. Entonces ya es que aunque hubiéramos querido no ha habido posibilidades de hacerlo. Y ahora tenemos una posibilidad de hacerlo en grupo, como el grupo que somos, y bueno, ahí está la feria, con lo que es una feria. Porque los grupos como el vuestro cuesta mucho echarles a veces a andar, ¿no? Mucho esfuerzo, coordinar, sois artistas multidisciplinares, cada uno de vosotros con vuestra aventura. Para coordinaros es difícil y de pronto nos llegan unas épocas como estas y ahora hay que ir a buscar como las películas estas de atracos, que hay que reunir otra vez a la banda, ¿no? Sí. Pero al final nos une la buena voluntad. Bueno, aquí no hay un atraco multimillonario. Pero para un atraco también hace falta unir voluntades para hacer lo mismo, ¿no? Oye, pero eso está bien. ¿Qué vamos a ver a partir de este viernes? Bueno, pues es una feria en la que participamos todos los integrantes del gremio de autores plásticos, somos 14 y luego tenemos 5 invitados de lujo, María José Castaño, que todos la conoceréis, Bustillo, Quique Barrio, Raquel Condado y Paco Ortega, el gran Paco Ortega. Y todo esto en el monasterio, ya va a caber, ahí en el monasterio de San Juan. Sí, además el espacio es grande porque estamos en la iglesia, en el patio de fuera, sí. que es un espacio ya espectacular, de por sí hay que entrar a verlo. y bueno, yo creo que va a dar mucho de qué hablar. ¿Qué es lo que más ilusión os hacía de este, no sé si llamarlo reencuentro, creo que es correcto porque realmente es Con un el público, sí. Reencuentro con el público. Vosotros, claro, vosotros siempre habéis tenido este contacto. ¿Qué es lo que más ilusión os hace? Ver esas miradas, ya, vender, ya lo sé, pero No, perdón, ver esas miradas... Sería un milagro. Eso hay campana. Bote. Como los bares, ¿no? No, pero ¿qué como es la lo lotería, si que... encima te toca. Ese nerviosismo que seguro que ya está entrando con la cuenta atrás de la semana, ¿qué es lo que más ganas tenéis? Eso que no habéis dicho todavía entre vosotros siquiera. Que a la gente le guste. Porque a nosotros nos gusta. Vamos a exponer el trabajo que hemos hecho, convencidos de lo que hacemos, con el gusto que tenemos cada uno con nuestro trabajo, y lo sacamos a la opinión pública. Si además les gusta a los demás, oye, miel sobre hojuelas. Bueno, miel sobre hojuelas, sobre todo si se vende, claro. Porque no, la verdad es que hay que ser serios. En este país, o sea, no se vende pintura, de entrada. Yo ya no quiero hablar del resto de las artes, ¿no? Pero la pintura, es verdad, comparativamente con Europa, las ventas son mínimas. O sea, entonces, pues la verdad es que es poco menos que un milagro hoy vender pintura. Hace 30 años se vendía. Hoy es un milagro. Y razones, yo no voy a entrar en ellas, hay muchas. No, pero es curioso esto que pones sobre la mesa, porque muchas veces hablamos de exposiciones. Sí. Y lógicamente es muy bonito contar, pues eso, ¿no? Ese autor que quiere expresarse, que lo que quiere es ver sus colores en un lienzo, pero un autor tiene que vivir de ello. Esto no es una afición que podríamos tener todos. No, yo pinto en mis ratos libres, ya, pero que esto es mi trabajo, esto es mi día a día. Y es verdad que hemos ido cambiando, pues no sé si incluso digitalmente. Ya nos conformamos con las pantallas digitales, hasta incluso para decorar,
que otra cosa, ¿no? Y es momento a veces de dar ese pequeño golpe en la mesa y decir, oye, ¿qué pasa? Simplemente por conocer qué pasa, a ver si es que resulta que sobro en la sociedad o qué está pasando. Bueno, las artes plásticas están viviendo desde hace un siglo, por lo menos, un periodo pues bastante complicado. No pasaba esto en el Renacimiento, en el Barroco, todo hasta casi el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, las artes plásticas eran punteras, o sea, todo el mundo necesitaba las artes plásticas, básicamente porque era un medio de comunicación. Sin embargo, llegó la música en el siglo XX y ahora mismo, yo lo contaba el otro día, ¿quién me puede decir 10 artistas plásticos vivos hoy en día de nuestro país? Sin embargo, pregunto por 10 músicos vivos de nuestro país y nos sale instantáneamente. ¿Y dónde puede estar el vacío? ¿Dónde puede estar ese eslabón perdido? En un capítulo en el que tenéis parte de la responsabilidad vosotros. Las teles. La comunicación. No, pero las No, teles. el problema está en la comunicación. Porque no es suficiente el que algo se haga, claro, si no se sabe, si no se conoce, y si no hay una educación mínima para poder apurarlo y disfrutarlo. Por ejemplo, hablamos de la música. A todos los conciertos de música no va el mismo público, porque el gusto de cada uno lleva a un concierto o a otro. Si no hay ninguna educación, es que no van a ninguno, que es lo que pasa con la plástica. La plástica se ha ido debilitando en la relación con el público por distintas causas. Y desde luego, yo estoy convencido que el artista no es el responsable de todo ello, porque es el que lo paga de entrada. Con lo cual, si en algún momento hay alguna posibilidad de hacer que aquello sea mejor, desde luego el más interesado es el artista. Pero, por ejemplo, esta palabra ya es negativa, porque ahora artista es todo el mundo. Desde los años 60, el artista es el público. O sea, eso es una idea. Me recuerda esto que dices. Hace algunos años entrevistaba yo a un director de circo. Decía, es que ya hasta la palabra payaso se ha vuelto peyorativa. Sí, en este caso pasa algo parecido. Es decir, ¡anda, qué artista! Sí. Oiga, mamá, quiero ser artista. Sí, no, pero cualquiera hace 2 movimientos y ya, uy, mira qué artista. Y incluso también de manera peyorativa, no va a ser artista. Hemos incluso devaluado el propio... Sí, exacto, porque desde hace 50 años la palabra se ha devaluado. Porque antes un artista podía ser hasta un albañil, pero un albañil con un nivel que no veas, ¿no? O sea, el artista era el que hacía algo mejor que nadie. Ese era un artista. Y fundamentalmente se aplicaba a alguien que hacía algo de donde procede la propia palabra. Y bueno, es la plástica la que estaba en juego. Pero es que ahora artista ya es todo el mundo. Y llama la atención, perdóname, eso, que el arte es una de las cosas que nos define como especie. Es decir, la capacidad de expresarnos mediante pintura, escultura, ¿no? Evidentemente. Nos estamos dejando incluso nuestra propia esencia. Las humanidades, lo propio del hombre, de la humanidad. Es que ahí estriba todo. Y no solo. Yo antes estaba comentando que precisamente el 70-75% de la actividad cerebral está motivada por lo visual. Eso está comprobado en óptica y en neurociencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo que vemos nos está influyendo continuamente. Y es que de ahí que sea un 70%, porque es que realmente, pues, todos estamos viendo 1000 cosas, pero al verlas, las estamos valorando o las estamos dando valor de acuerdo a la experiencia anterior. Y a mí un color azul me puede gustar o no. Si a mí me ponen una mesa azul delante, automáticamente me puedo sentir mejor o peor dependiendo de mi experiencia con ese color. Porque los colores son significativos a nivel emocional y a nivel motriz incluso, de una forma mucho más de lo que nos parece. Hoy lo estamos limitando porque ya vivimos de entrada en una superficie muy limitada a la hora de tener el control con lo visual, porque ya, pero espera, estamos limitando esa relación. Y luego el arte es fundamental para unir culturas, para unir razas, para unir sexos. Si Van Gogh, si Toulouse-Lautrec no hubiesen entrado en una exposición que se hizo en Francia sobre arte japonés, no hubiésemos tenido ese contacto con el arte y no lo hubiésemos hecho nuestro. Si Picasso no hubiese entrado en aquella exposición también en París en 1890 sobre las máscaras y las esculturas de África y de Oceanía, tampoco hubiésemos hecho nuestro ese arte que para aquella época era tan lejano, esas formas primitivas. O sea, es algo que nos une. Es algo que nos rompe precisamente la globalización a la hora de no sorprendernos ya de casi nada. Es decir, podemos ver una exposición de lo que sea, puede gustarnos más o menos, pero
llega un momento que rápidamente nuestra cabeza lo asocia a algo que ha visto, que ha contado, que ha... no sé. Ahí hay un problema, y tú has mencionado la palabra, la sorpresa. Es que antes, pensaba, en las últimas décadas, de alguna forma queríamos sorprendernos, en general, ¿no? Joder, lo que ha hecho este, fíjate el otro. En el arte, en la música, en la ciencia, la sorpresa era importante, era el dar un paso adelante en lo que fuera. Pero es que ha llegado un momento en el que tanto está al alcance de todos que ya la sorpresa prácticamente ha desaparecido. Pero con la desaparición de la sorpresa ha desaparecido la curiosidad del individuo. En lugar de pensar que realmente lo sorprendente no es que nos sorprenda, sino que nos permita pensar, sentir de otra manera, o de la misma, pero de una manera más importante. Y ahí es donde la falta de educación al respecto, al menos de información, hace que la sensibilidad no se despliegue, no se desarrolle. Es lo mismo que ante un poema, que te lo dicen en un suajili o en chino, y dices, pues debe ser muy bonito, pero no me entero, no sé nada, no sé lo que me están diciendo. Esto es un poco. Estamos muy acostumbrados a la imagen digital, te lo digo yo que estoy exactamente, pero el hecho de ir a una exposición y ver el cuadro, esa textura, esa forma plástica, creo que es una experiencia que, igual que ir a un concierto, no es lo mismo que escucharlo tú solo en casa con los cascos. Al final hay una diferencia muy grande y creo que eso siempre lo vamos a encontrar en una sala de exposiciones. Es como la diferencia entre el libro digital y el famoso libro de páginas, que dicen, esto no ha desaparecido todavía. Ese tocar, ese olor, ¿no? La experiencia estética. Al final, yo soy muy ignorante en el ámbito artístico, lo confieso, y no me enorgullezco de ello, no lo confieso con orgullo, pero es verdad que esto requiere, lo has dicho tú antes, de una educación desde pequeños, que te acostumbren a ir a salas de exposiciones, etcétera, ¿no? Que te expliquen alguna cosa para entenderlo, claro, porque si no... Yo veo un cuadro, y esto no sé si también puede pasar a una parte de la sociedad, entre que estamos más insensibilizados que nunca, y que ves un cuadro y no tienes a alguien que te cuente o que te explique dónde tienes que fijarte, dónde no tienes que fijarte, llega un momento que el artista lo que quiere es trasladar... voy a quitar el artista que hemos hablado que era un poco peyorativo y ponerlo en este caso autor. El autor. Lo que quiere es transmitir algo, un cabreo, una emoción, una alegría, un algo. Un aullido. Yo veo, y ya ni me enfado, y lo que tendría que transmitirme esa obra no me llega, porque estoy a lo mejor insensibilizado ya, porque ya llega un momento que tengo tantos estímulos que... Es lo mismo que el poema que decía yo, si te lo dicen en otro idioma, es que tu culpa tampoco es toda. O sea, porque a ti, ¿no te enseño el idioma? Claro, según el tono de voz también te puede decir, oye, pues coño, es curioso, ¿no? Que es melódico o lo que sea. Puedes apreciar algo, pero muy poco. Eso siempre. Eso nos pasa con todo. Yo en lo de la música no estoy totalmente de acuerdo, porque yo prefiero casi escuchar con los cascos determinada música, salvo el jazz, que prefiero el directo, porque yo estoy cansado de ir a los directos y no escuchar a los que he pagado por ver, por oír. Porque todo el mundo se sabe las canciones y te las canta. Con lo cual... Sí que estás de acuerdo con lo que ha dicho, porque has hecho una lectura indirecta. Porque ella ha dicho, no es lo mismo escuchar que ir al directo. No es lo mismo. Claro, lo que pasa es que unos preferirán una cosa que otra. Porque en general todo el mundo quiere ir a los conciertos. Pero es distinto y tampoco es lo mismo escuchar en silencio que... El arte es una experiencia individual. Eso es. Es lo que te iba a decir. Digo, no es lo mismo escuchar, que a todos nos ha pasado en algún momento, que te pones unos cascos y lo escuchas en directo tú, que en la mini cadena que lo tienes puesto y está en casa mientras hay otra persona. Es que es la misma canción, y podríamos llevárnoslo a un cuadro o lo que sea, cambia radicalmente si un día estamos mejor, peor. Porque un cuadro nunca, una foto, una reproducción, tiene el alcance que tiene el original. Nunca. Y menos según qué obra. Hay obras que en el arte plástico hay un problema también añadido, y es que se considera que es para la élite, o sea, es para la gente que entiende al final, que yo lo veo mucho en salas expositivas de arte contemporáneo y dicen, yo aquí no entiendo nada. Pues que el arte no hay que entenderlo, hay que sentirlo, o sea, hay que... Una obra te gusta o no te gusta, una obra te hace sentir o no te hace sentir, y eso es lo que no nos cuentan, o sea, al final se ha quedado relegado a la gente que entiende. Hombre, un poco va en la línea de lo que decía Luiso, unas instrucciones. O sea, yo voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Y que tiene que ver con el mundo taurino. Con independencia que a la gente le guste o le parezca una tortura o lo que cada uno quiera. Yo de toros entiendo muy poquito. Y lo que entiendo es gracias a que todos los años en San Pedro tengo una colaboradora, que es Ana González, que se sienta aquí en Canal 54 y nos explica cómo ha ido la corrida, y yo, mientras veo cosas, pregunto cosas.
Y entonces de pronto entiendo qué significa el toreo. Me puede gustar, me puede no gustar, me puede resultar indiferente, me puede parecer una atrocidad, pero entiendo lo que hace un torero, por qué lo hace, qué quiere conseguir con ello. Luego lo que dices tú, te puede emocionar, te puede cabrear, puedes ser un experto taurino, simplemente quedarte embobado viendo, pues lo consigue o no lo consigue, pero unas instrucciones, claro, no sé, los 4 verbos del lenguaje, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fui la primera vez a una corrida de toros, que fue bastante ya mayor, o sea, la sensación que me produjo, eso yo no entendía del toro, no entendía del mundo taurino, pero la sensación que me produjo es indescriptible al final. Pues entonces os compro los dos, es decir, necesito unas instrucciones y una experiencia. Y eso, si no se acude a una sala de exposiciones y si luego no se lo lleva, y ya no hablo directamente de la venta, estoy hablando en todo su conjunto, ¿no? Si uno no se lo lleva puesto dentro, no hemos conseguido el efecto, ¿no? Podríamos decirlo. No de todo. No, es que el arte es así, nunca, Sí, no es como la ciencia que se cierra. Claro, no, es que esa relación individual con lo que está viendo, si no tiene unos mínimos por parte del individuo, es imposible, porque tú puedes tener una educación. Por ejemplo, un crítico se supone que tiene una información, pero esa información normalmente está, digamos, demasiado relacionada con su criterio, y por lo tanto está cada vez más lejos de la obra que ve, en muchos casos, que el espectador neutro, medio, que tiene una simple preparación básica, porque la preparación empieza en la capacidad de plantarte delante y observar, que es lo que no hace la mayor parte de la gente. Y los ves en las exposiciones. Llegan, pasan por encima, miran. Detente un momento. A ver, ¿por qué te gusta o por qué no te gusta? Porque esa primera impresión te produce una sensación u otra. Es lo primero. Es como la comida. Tengo hambre. Yo no sé lo que estoy comiendo, ¿no? Porque me lo engullo. No, lo primero es, ¿qué es esto? Empiezo por verlo, por mirarlo. Joder, si ahora todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito! Hacer fotos, para mandárselas a otros para decir, fíjate qué bonito lo que estamos comiendo. Aunque no lo estés comiendo, es que ni claro, siquiera... aunque no huela la foto, ¿no? O sea, allá hay una relación ya inmediata y previa con el arte. En general, la mayor parte de la gente no lo hace. Entonces, claro, ya a partir de ahí se están perdiendo esa experiencia. Porque se la pierden, ya no pueden plantearse una relación con lo que están viendo, porque no se detienen siquiera esos 2 segundos que hacen falta para decir, joder, esto, ¿qué pasa? ¿Que tiene esto, tiene el otro, no sé qué? ¿O por qué de esto, por qué el otro? De acuerdo a lo que conozcan, porque siempre habrá algo claro. para discutir. Porque en el fondo, joder, si los que más discutimos con lo que hacemos somos nosotros. ¿Por qué? Yo me paso horas a veces con un cuadro que digo, joder, me falla algo, no sé por qué, qué tiene, qué sobra, qué no sé qué. Eso son discusiones. Y hasta que llega un momento en que, claro, también, ¿no? Es que te pones de acuerdo o lo dejas, ¿vale? Eso no lo hace el que tiene que hacer lo mismo. Porque, por ejemplo, de música hablas y dices, joder, ¿te has fijado en la guitarra? Oye, ¿has visto la batería? Estaba loco, no sé qué, tal. Te fijas en casi todo. No solo escuchas, sino que además ves 70% de lo visual. Entonces, si no somos capaces de plantarnos eso, y la mayor parte de la gente no lo hace. ¿Por qué? Pues por una pobre educación. No voy a decir si es buena o mala, es pobre, porque no es suficiente. Si no llega a esto, es que no es suficiente. Y el público que acude a estas exposiciones, en teoría no entra todo el mundo, no entra alguien Cada vez menos. No, me refiero que Por eso alguien podría decir, pues mira, hasta y media me voy a meter aquí a ver algo que llueve o que no sé qué, y por lo menos podrías decir, pues es que entra y no ve más que un minuto y un segundo y se va a otro lado, pero en teoría el público que entra a una exposición debiera entrar con una curiosidad de conocer. Tampoco ocurre eso. Es que ese es el problema, la falta de curiosidad, lo que yo comentaba antes. Que es que eso lleva a esa falta de curiosidad, que es la que te lleva a pensar en qué es lo que estás viendo y por qué. Porque claro, en el supuesto, tú te metes a un sitio porque está lloviendo y han entrado otros 4 y el autor está allí y de gente dice, oye, les voy a explicar esto, y a mucha gente le puede hasta molestar porque dice, ¿qué pasa? Que piensa que yo no lo veo, que yo no entiendo, que no sé cuál. O sea, es que en ese sentido esto puede ser más negativo que en otros supuestos, como el de la música. El concepto, a lo mejor, esto es una tontería que voy a decir ahora. El concepto de que el autor viene a modo de comercial, de que viene a vendernos algo y ahí déjeme, oiga. Yo siempre lo veo en esta casa, a pesar de que como medio de comunicación, y te compro, que decías que efectivamente nos centramos en unas disciplinas y no en otras. No, pero nos centramos en unas, a lo mejor nos hace más gracia el cine, la música, no tanto el arte, pero en esta casa sí que intentamos acudir a casi todas las exposiciones que hay en Burgos, aunque lógicamente es un frasquito muy pequeño de lo que hay. Y yo siempre les comento a mis compañeros, intentemos hablar con los autores, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad. A mí me parece una oportunidad para que nos cuenten lo que sea. Podremos estar de acuerdo o no, pero intentémoslo. No siempre es posible, a veces los autores no son de Burgos, vienen aquí solo un día, las agendas son las que son.
Y fíjate que yo, en mi ingenuidad, pensaba, pues hombre, cuando uno entra en una sala de exposiciones y está el autor por ahí, pues igual se echa encima de él y no le deja, oye, pero cuéntame, y esto y lo otro, y sin embargo me estás diciendo que no, que casi que causa repelús, ¿no? En ocasiones es casi rechazo, yo creo que por esa razón, ¿no? Porque les preguntas, ¿qué es lo que estáis viendo? ¿Qué tal? Y de entrada ya les sorprende, porque no se hace habitualmente. Entonces la sorpresa de que alguien les aborde, y si eres el autor y te identifican como tal, pues casi es peor. A veces es lo contrario, están encantados, pero no son precisamente la mayoría. Eso quiere decir que por medio hay una distancia, que es lo que yo hablaba antes. Es que si no eres capaz de plantearte ante lo que estás, es como ir al cine y decir, a ver, ¿de qué va? Joder, del oeste, ¡buah! Qué aburrido, tal, ya, me voy. No, tienes que tener una información previa. Porque Bueno, si y no que te sorprendes. pasa también algo en las exposiciones, y es que estamos muy acostumbrados a la imagen instantánea de, Claro. por ejemplo, en Instagram pasamos y tal. A niños así Eso con es, el dedo, ¿no? A ver si encontramos algo que nos pare. Y sin embargo, en las exposiciones se crea una atmósfera distinta de reflexión, de pararte, algo un poquito más zen, ¿no? Oye, voy a las soluciones. Mira, Luisio, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Yo creo que has puesto en la mesa una cosa interesante. A lo mejor las salas de exposiciones debían dar una vuelta de tuerca para hacer el entorno mucho más, no sé cómo decirlo, unas experiencias personales o no sé. Sí, tendríamos que Es decir, hay reinventarnos. que buscar soluciones. Y ya que estáis aquí, digo, pues vamos a empezar a buscar soluciones. Sí. Esa sería una opción, por ejemplo. Es difícil, ¿eh? Lo que nos preguntas, pero... Se le ha puesto la cara al... Sí, sí. ¿Qué sala haría yo, no? Es verdad que tendríamos que reinventarnos y lo bueno de las ferias es que da ese contacto más personal, más campechano, ¿no? Más próximo, sí. Que la gente lo vea como algo más natural. Sí. Que no lo vea tan raro. Es decir, una exposición. Es que eso parece que es chino, ¿no? Un concierto a nadie le sorprende. Un libro. Pues, oye, Bueno, ella ha dado se antes publican. el clavo del estatus social, que nos da esa sensación de que, bueno, esto es para finolis, esto para culturetas, esto sí, no, esto conmigo no va, y a lo mejor es romper un poco eso, no sé, ¿no? Quiero decir... Sí, hay que hacer mucho en esa dirección porque se ha deshecho mucho también. Porque hace años, yo tengo una edad, yo he vivido distintas etapas, en Burgos concretamente, de lo que es la relación del público con el arte. Y es que va a menos, porque cada vez hay menos gente en las salas. Una cifra. La sala de exposiciones del consulado hace unos años tenía, en el mismo periodo de tiempo, un índice de visitas entre 5 y 6.000 personas. 1.000 y pico. Ahora. ¿Eso en qué depende? No en el autor, está claro. Hay otras cuestiones por medio que están impidiendo que haya esa relación, esa proximidad. Y sin esa proximidad es muy difícil que tú hagas una labor de educación porque no lo vas a hacer con la suficiente gente. Eso sí, hay que hacerla, y hay que hacerla a diario. Nosotros en la feria, precisamente, tenemos la idea, la intención de estar allí todos, algunos no podrán un momento u otro, pero de estar todos con objeto de tener esa relación con el público, de, oye, ¿qué te interesa saber? ¿O qué es lo que te ves aquí o lo que dejas de ver? Pregunta, que no pasa nada. Porque también los autores, lo mismo que ocurre con un director de cine o con un cantante, claro, uno quiere contar sus cosas, quiere contar lo que lleva dentro, pero quiere hacerlo para un público. O sea, de nada me vale contar mi enfado si nadie me entiende. Entonces uno escucha al público para saber también qué darle, ¿no? Pues no voy a hacer un cuadro de 6 metros por 20 porque nadie le mete en su casa, ¿no? Entonces uno va escuchando también un poco eso, que eso también es positivo si ese público se abre, si va un poco así escondiéndose del autor. Y la crítica da fobia. O sea, tú empleas unos materiales que te suponen un gasto. El hacer el montaje de la exposición te supone un gasto también. Y además, has sacado tu aullido interno, lo has plasmado en una obra y esa obra recibe una crítica feroz, al final eso va aminorando la moral del artista. Entonces, bueno, es una lucha constante y eso ha pasado siempre, es una cosa que está ahí y que a unos pocos lo superan y consiguen hacerse un renombre, ¿no? Y eso es en lo que estamos. Hoy por hoy exponer es un lujo, es una necesidad. Yo no lo creo. Depende de los casos individuales. Depende. Para unos puede ser un lujo, para otros una necesidad cada vez peor valorada, por lo tanto la necesidad es como cualquier mercado, oferta-demanda. Si falla la una, la otra se resiente. Y en esto es igual, hay más cuestiones. A veces es el impulso, la pasión la que te lleva a mantenerte en la actividad. Ahora, la exhibición ya es otra cuestión, porque siempre hay un coste que es de los más caros en todas las artes. Porque a un autor literario le cuesta muy poco editar un libro.
O lo edita o no lo edita. Si lo editan no lo pone el dinero normalmente. Salvo cuando es una autoedición, que eso es otra cosa y muy reciente. Pero a un músico, si no le pagan... pagan... escrito y ya está. Quiero decir, Claro, lo puedes dejar en un cajón a un músico, si no le pagan, no actúa. A un autor, a un plástico, si no saca la obra, ni se conoce. No es que la compren o no, es que ni se conoce. Con lo cual, tienes que empezar por arriesgar y apostar por tu trabajo haciendo una inversión. Primero en tiempo, porque hacer una exposición, 20, 40 piezas, llevan meses de trabajo. Y estoy pensando que un Y espacio... meses de conocimiento, claro. Y meses de conocimiento, porque tú no te pones a pintar por las buenas y ya está, con eso ya está hecho. No, tú con eso pintas, pero no eres pintor. Es como la frase de cuánto tardáis, que esto... Sí, lo sí, hemos probado en hacer un cuadro, por dice, pues ejemplo. fueron 20 minutos Sí. y 40 años. ¿No? Es que es así, y eso no se ve. Eso no se ve porque la gente ni se acerca por la distancia que hablábamos. O sea, ¿de qué sentido tiene el que alguien no vaya si no sabe lo que va a ver? Porque a veces la sorpresa está en lo que ve, pero si no va, no la ve, y sin embargo cada vez entra menos gente en las exposiciones. Ahí es donde viene al cuento lo primero que hablábamos, la comunicación, que empieza por fallar. Tú ves en un periódico, mira, hay una revista cultural, que se llama así, El Cultural. 2, 4 páginas sobre arte. Todo lo demás es fundamentalmente literatura. Claro, están detrás las editoriales que pagan la publicidad, que son grandes industrias. Sí. O sea, es decir, hay un esfuerzo para mover ese trabajo. Magnífico. La música, 3/4 de lo mismo. La ópera, el teatro, hasta la ciencia tiene 2 páginas. La filosofía también, sí. Y también, el arte, 2, 4, cuando hay 6 es en arco. Hombre, ya te dice que allá hay algo que no cuadra, por distintas razones. Has tocado el tema económico, el vuestro y el de otras industrias que se mueven mucho. Falta aquí un motor industrial. Aquí, no solo en Burgos, hablo con carácter general en el planeta Tierra. No, en el planeta no. Hay excepciones, o mejor dicho, hay distintas formas de verlo en distintas sociedades. Por ejemplo, para mí, hay 2 modelos ajenos al propio que tenemos en España, que no hay, es una razón por la que no funciona. Uno de ellos es Inglaterra, que es la madre del mercado del arte. En Europa, concretamente, hay cifras para decirte lo que hay. Del 100% de lo que se produce, se vende y se compra en Europa, el 42% se compra en Inglaterra. En España no llega al 2%. Esas cifras ya te están diciendo lo que hay detrás. Pero es que lo que hay detrás es que en Inglaterra, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se dieron cuenta de que había una serie de sectores que había que revitalizar. Y uno de ellos era el sector cultural, en conjunto. Y entonces establecieron todo un programa, el British Council no sé cuántos, que son 20 y tantas divisiones, cada una dedicada a una actividad cultural concreta, y que han puesto a la cabeza a un elemento del sector, a alguien que lo conoce, no a un político. Y todo ello está supeditado al político de turno, que está, de acuerdo al ministerio, es el que mueve los fondos. Sí. Pero fondos que alimentan una infraestructura que en cada caso se preocupan de que sea así. Pero luego está la otra parte, que es la parte fiscal, que están exentos. La inversión en cultura está exenta de impuestos. En este país tiene el mismo gravamen que cualquier otra actividad, con lo cual a quién le interesa, a muy poca gente. A los grandes coleccionistas, porque ven una inversión en la compra que hacen. Ahora iba a entrar en eso. Sí, luego hay una parte de una versión un poco pervertida de lo que es lo que cuesta el arte, ¿no? Y esa visión está marcada por las grandes casas de subastas como Sotheby's, etcétera, que marcan unos precios inasequibles. Claro, la gente tiene una visión de que el arte es completamente inasequible para el bolsillo de cualquier ciudadano. Sin embargo, no dudamos en gastarnos 600, 800 euros en un sofá. Un cachavito de estos. O en un móvil. Entonces, estas ferias como la que estamos haciendo dan la posibilidad de ver que el arte sí que es algo asequible, de que esos grandes artistas o grandes obras de arte, pues, que muchas veces son burbujas que crean los mismos artistas. O sea, Jeff Koons, se cuenta la historia de que Jeff Koons es el mismo que llama para comprar sus propias obras, con lo cual pone precios infinitos y se crean burbujas. Damian Hirst también. Has tocado el tema de los grandes coleccionistas. ¿Este es un buen motivo para acercarse a la cultura? ¿Es uno malo? ¿Es uno más? Es decir, gente que pueda decir, pues oye, mira, yo quiero acercarme, ir cogiendo un cuadro, dos, porque oye, el día de mañana esto va a costar el doble, es una inversión. Sí. ¿Esto se puede ver en positivo, en negativo? Eso está ahí porque hay un mercado.
Y la consecuencia es que hay dos tipos de coleccionistas. El que compra realmente aquello que le supone un placer o le dice algo, es decir, el que compra pasionalmente, sí, y el que compra como inversor. Y hay incluso gestores que funcionan de acuerdo a eso, con unos y con otros, dependiendo de a lo que aspira cada uno. ¿Por qué? Porque hay unos mercados, es que en España no le hay. Entonces aquí coleccionar, si no es por gusto, que son la mayor parte de los coleccionistas que hay, o sea, ¿qué sentido tiene el que estén pagando por tener una colección de 500 o de 2000 obras si luego eso no les va a dar más dinero, que ya tienen? Porque normalmente el que invierte no es por primera necesidad. Sí. Hay quien empieza casi alternándolo con la primera necesidad porque le mueve la pasión, porque hay cosas que quiere disfrutar, que las quiere tener, sí, que quiere disfrutarlas más días de los que puede ir allí a verlas. Y entiende que no está gastando, sino que está claro, está invirtiendo. Lo mismo que invierte el artista en hacer lo que quiere hacer, lo que cree que puede y debe de hacer. Hay quien no, hay que pinta o esculpe lo que le van a comprar, porque hay un mercado, él lo conoce, sabe lo que puede vender y lo que no, que es muy lícito, es muy válido, o por supuesto, vive de ello. Pero es que no todo el mundo funciona con los mismos esquemas, claro, pero tampoco hay un mercado que lo permita. En otros mercados, como es el de Inglaterra, por ejemplo, es que tienes galerías por todos los lados. Es que ya no es que haya casas de subastas, para algunas de las cuales, por ejemplo, Damián Hirst, es que ella solo trabaja para eso. Y es más, cuando aquello no funciona muy bien, él mismo apuesta por su obra y se la compra. ¿Por qué? Porque tiene dinero para comprar y dice, ya la venderé en otra ocasión. Claro. Pero lo que no hago es bajar mis precios. Tenemos muy claro en invertir en inmuebles y no sabemos que hay otras opciones de inversión. Y el arte, bien asesorado, es una inversión muy segura, y lo ha demostrado. Más que otras, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la inversión inmobiliaria en Europa es mucho más pequeña que la que hay en España. Hay una relación extraña ahí. Nos han hecho comprar ladrillo, claro, ladrillo y llenarlo el ladrillo con cosas de uso. Pues a pintar sobre el ladrillo. Bueno, ha surgido el street art, por ejemplo, el arte callejero, que cada día tiene más auge, pero eso es muy caro. Porque tú no puedes montar una grúa para pintarte una fachada y pagarlo tú. Bueno, si no hay alguien que lo pague... Este fin de semana ha sido dos, ha montado la exposición de las cajas eléctricas, ¿no? Oye. Pero bueno, es que al final el arte también está vivo, el arte también se adapta a la sociedad, también interactúa con ella, ¿no? El arte es una de las actividades humanas más antiguas. La prehistoria, lo poco que ha quedado, fundamentalmente, aparte de los huesos de la gente, han sido las pinturas rupestres. Espero que sea, no solo de las más antiguas, sino de las que más tarde, si desaparece el ser humano, desaparezca a la vez que él. Los petroglifos mismos, pero evidentemente, pues hay que apostar un poco por el arte, que no se quede solo como una afición. Si seguimos el camino que llevamos... Se puede reducir, y de hecho ya más que se ha reducido en este país es difícil, ¿no? Las cifras de que yo estaba dando, en este país, según la Universidad Antonio de Lebrija, que es la que tiene posiblemente más dentro de la facultad más actividades dedicadas relacionadas con el arte de todo tipo, o sea, hacen precisamente para alimentarlo y para ver cómo llevarlo al día, hacen muchos sondeos, ¿no? Y la conclusión a la que han llegado es que ni el 3% de los pintores en este país viven de la pintura. La mayor parte o dan clases o se dedican a otras actividades. De la pintura, el 3%. Eso... Luis Olvida, yo me quedaría, porque me parece súper interesante este tema, de hecho ya voy a hablar con vosotros para que nos veamos de manera habitual y tratemos esto de una manera un poco más relajada. Pues ya te lo estoy diciendo. Yo llevo comento aquí delante de los amigos. Óscar, yo llevo tiempo con la idea de plantearte una historia al respecto, ¿eh? Pues hablamos y... Hablamos. Estoy poniendo ojitos a Luis. No, es muy interesante lo que contáis, pero antes de que os marchéis, vamos a dejar claro cómo, dónde, cuándo pueden ver esa feria que va a empezar este mismo viernes. Bueno, el 25 hacemos la inauguración, a las 7 de la tarde vamos a estar allí, estáis todos invitados y vamos a estar hasta el día 3. Se cierra el lunes, el resto de la semana estamos allí disponibles para todos vosotros. Hasta el día 3. El 25 que es este viernes. Este viernes, porque al 25 alguno piensa que es otra semana. Hay margen para acercarse, menos el lunes. Los lunes las salas de exposiciones cierran. Algún curioso que quiera pasarse esta semana estaremos montando, nos verá por las rendijas. Si hace falta respetar algo, podéis entrar a echar un cable. Oye, os agradezco este ratito de verdad, hemos estado un rato largo y se me ha hecho corto porque creo que hay mucho todavía. He querido ir a siguientes temas, pero con cada una de las cosas que habéis puesto sobre la mesa podríamos estar hablando horas. Monográficamente. Sí, por eso yo le doy vueltas a la cabeza. De verdad, gracias por este ratito. Muchas gracias a ti.